Muy buenas noches, Dios continúe bendiciendo de manera especial a toda la audiencia de Radio Justicia. Les saluda su hermano y amigo Félix Enrique de Jesús. Por aquí está Josué Moreto. Y no piense en esta noche que se equivocó de horario y de día, porque por aquí también tenemos una cara conocida aquí en Radio Justicia y directamente desde el programa Impacto de Avivamiento nos acompaña y tenemos el privilegio de tener como invitado a nuestro pastor Miguel Pirela, al cual es un privilegio, ¿verdad?, tenerle por aquí. Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a estar por acá en esta hora, ¿verdad?, compartiendo con cada uno de los hermanos. Que en esta noche vamos a tener un tema muy importante y te invitamos, amado hermano, que te mantenga en la sintonía y también, ¿verdad?, todos los que están escuchando, que puedan también hacer, ¿verdad?, sus comentarios. Recuerden el número a marcar, gloria sea el nombre del Señor, 787-942-2283, y ahí puede hacer su comentario, porque queremos, ¿verdad?, escucharle, también queremos orar por usted y saber de usted. Así que Dios le bendiga. Así que estamos aquí, ¿verdad? Es un privilegio para nosotros tener a nuestro pastor Miguel Pirela. Saludamos también a la pastora Rosita Gómez, que está también por aquí, y a cada uno de los hermanos que se siguen conectando a su programa Bastión. Y el día de hoy, ¿verdad?, en este programa de hoy, como bien estábamos hablando, hay un tema bien importante, y el tema es la iglesia pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y dentro de este tema que vamos a estar abordando, hicimos la invitación a nuestro pastor Miguel Pirela, porque, ¿verdad?, el pastor también tiene una trayectoria tanto desde la niñez, la juventud y dentro del círculo, ¿verdad?, de ministros y de personas que conocemos, y que ¿verdad?, entró aquí a Radio Justicia, fue el primero, ¿verdad?, en cuanto al círculo que conocemos, porque aunque el pastor Roque, ¿verdad?, estuvo primero, pero dentro del círculo de los hermanos que conocemos y aquellos que tenemos un trasfondo, ¿verdad?, que vinimos desde la iglesia de Cristo Misionera, cuando mi papá estaba pastoreando allá también, ¿verdad?, y nos conocemos. ¿Verdad?, que actualmente también está pastoreando allí José Eduardo de Jesús, mi hermano en Cristo, y mi hermano carnal también, y Mario Valentín, al cual le enviamos un saludo y un abrazo a todos los hermanos de la iglesia de Cristo Misionera. Y tenemos, ¿verdad?, en este programa de Bastión, hermanos de diferentes congregaciones, y el pastor Miguel Pirela también, que tiene esta visión en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia que se llama Somos Uno, ¿verdad?, esa visión de unidad también, que de unidad dentro del cuerpo de Cristo, es algo bien importante, y sabemos que Dios está haciendo muchas cosas lindas, muchas cosas bonitas, y que hay muchos hermanos que están reconciliándose con el Señor, están volviendo al camino. Hay otros que están llegando por primera vez, y dentro de este tema que vamos a estar abordamos este tema porque es muy importante, ¿verdad?, que aprendamos de que hay cosas que nosotros hemos vivido y que el Señor sigue haciendo y va a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. Y sabemos que el tema puede alargarse, ¿verdad?, porque cuando hablamos de pasado, presente y futuro, quizás vamos a pensar muchas cosas, pero solamente partiendo desde el punto de cuando nosotros comenzamos a vivir el evangelio o la experiencia, yo creo que se pueden escribir varios libros. Y yo sé que el pastor Miguel va a sentir en esto, ¿verdad?, también, de que son muchas las vivencias, son muchas lo que se ha vivido, pero el propósito no es sencillamente que usted contar eso a manera de testimonio sencillamente, sino que también podamos ser edificados y cada uno de nosotros aprender, ¿verdad?, de esta trayectoria que nos ha tocado vivir dentro del el pueblo evangélico, el pueblo pentecostal, dentro de esta zona donde nosotros estamos, nuestra isla Puerto Rico, y cómo, ¿verdad?, se sigue expandiendo, porque sabemos que hay personas también que se conectan por aquí por Radio Justicia, que están fuera de Puerto Rico, en los diferentes lugares de donde se conectan. Le enviamos también un saludo, un abrazo de parte de cada uno de nosotros, y queremos entonces comenzar e introducir este tema de la iglesia pasado, presente y futuro.
abordando unas preguntas y vamos a entrar en este diálogo, y sabemos que en medio del diálogo, ¿verdad?, hay diferentes formas en que somos ministrados a través de la predica, a través de los cánticos, de las alabanzas, pero también dentro de las conversaciones. En este tiempo y en el tiempo bíblico también, Jesús y el Señor, la presencia de Dios se mete en la conversación. Qué bueno es cuando la presencia de Dios entra en la conversación, y eso es lo que sabemos que sucede y va a suceder en esta noche también. Amén. Vamos a ir abarcando, ¿verdad? Y voy a ir leyendo la primera pregunta, y de ahí partimos, ¿verdad?, lo que vayamos a seguir, ¿verdad?, añadiendo. Dice la primera pregunta: ¿qué prácticas del pasado, aunque fueron útiles en su época, hoy nos causan limitaciones o consecuencias negativas? ¿Qué tradición debería conservarse y cuál debería revisarse a la luz de los tiempos actuales? ¿Verdad? Esto es una pregunta quizás ambigua, muy abarcadora, y cada uno, ¿verdad?, de nosotros quizás vaya a enfocarse en un punto particular, pero vamos a partir, ¿verdad?, por ahí. ¿Qué prácticas del pasado, aunque fueron útiles en su época, hoy nos causan limitaciones o consecuencias negativas, y qué tradición debería conservarse y cuál debería revisarse a la luz, ¿verdad?, de los tiempos actuales o de las escrituras? Vamos a ver cómo rompemos por aquí el tema. Cualquiera de los... Vamos a dejar al pastor primero. Amén, Dios le bendiga. Primero, ¿verdad?, quisiera agradecerle este momento y darle las gracias a los hermanos, ¿verdad?, en este espacio que nos dan esta oportunidad. Cierto es, cada uno de nosotros sabemos que hubieron muchas prácticas del pasado, y como bien decíamos en el tema, no es con alusión a tratar de decir, no tengo, ¿verdad?, tampoco ninguna digamos crítica en cuanto a nuestra forma de cómo nos educaron, cómo nos criaron cuando nosotros empezamos en el Evangelio. Pero cierto es, amado, de que habían algunas prácticas donde los dogmas eran bastante fuertes, rigurosos, y muchas veces fuera de lo bíblico como tal. Pero esas prácticas, sin alusión a crítica alguna, muchas de esas prácticas nos ayudaron, nos forjaron, nos hicieron, ¿verdad?, mejores creyentes y mejores personas. De hecho, hasta el día de hoy todavía, ¿verdad?, muchas de esas prácticas en las iglesias, muchas iglesias que nosotros le decimos que son conservadoras, por decirlo así, se mantienen, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen sus ciertas, digamos, restricciones en cuanto a cómo hoy se está viviendo el Evangelio. La pregunta es compuesta y me gustaría, ¿verdad?, dividir la una de la otra, porque la primera pregunta que se hace ahí, ¿verdad?, es una pregunta que tiene mucho como decimos, hay mucha tela ahí que cortar, porque todos nosotros sabemos que sufrimos, pasamos muchas situaciones fuertes. Digamos, no había un evangelio en el cual las personas se educaban como para poder dar lo mejor en cuanto al conocimiento bíblico y el significado como tal de la palabra, sino más bien literalmente se tomaban los textos bíblicos conforme a lo que está escrito y conforme a lo que el varón o la varona de Dios pues en aquel momento podía entender que eso era lo que significaba. De hecho, también cuando se entendía que estaban quizás en algo que no era lo correcto, muchas veces, hasta el sol de hoy pasa que a veces hacen alusión a que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Pero hay cosas, ¿verdad?, que nosotros entendíamos que no podíamos cruzar esa línea. El grupo, nosotros como creyentes en ese grupo, no se nos dio la oportunidad muchas veces de poder decir, pero eso Dios no puede decir algo que realmente entendemos que su significado es este. Pero fuimos educados de una forma que aprendimos a vivir, digamos, nos separó. En aquel momento todos nosotros necesitábamos algo diferente que cambiara nuestra vida, pero quizás mucho de esto pues se fueron a unos extremos de los cuales hoy, ¿verdad?, nos han hecho daño, y más adelante vamos a ir, según vayamos desarrollando, también vamos a tocar ese puntito. Bueno, yo añadiría ahí dos elementos, y una es, y por así decirlo, es general, en el sentido de que mucha gente puede dar fe de que así sucedió, y era que poníamos doctrinas por encima de otras, ¿sabes?
fortalecíamos una a expensas de la otra. Y por darle un ejemplo, hubo un tiempo dado de que la inminencia del regreso de Cristo era como que tan latente en las personas, que las personas tomaron decisiones que atentaron contra su propia vida, contra su propia familia, en el sentido de que yo dejo todo, yo me olvido de todo, yo no estudio, yo no hago nada porque Cristo viene mañana. Y entonces esa posición de que sí entendemos que es eminente el regreso de Cristo, pero tomar esa postura hizo que hubiera atraso en la iglesia. Y como decía el pastor, en el asunto de lo que era lo educativo, o sea, de esa formación como tal, pues se quedó un poquito coja. Y o sea, vimos años arrastrando eso hasta el sol de hoy. O sea, y hay círculos que todavía mantienen esa postura de que antagonizan inclusive lo de la educación. Y son dos cosas que yo puedo identificar. Obviamente habrá muchas otras, pero de las que me son más pertinentes a mí, porque las vi hasta cierto punto, pues pudiera decir eso de tener doctrinas, fortalecer unas expensas de la otra, y de coger la educación y como que antagonizarla con los asuntos espirituales. Yendo entonces por esa misma línea, ¿verdad? Dentro de muchas de las prácticas se puede decir que había una bendición y era que en aquel tiempo, y hasta un corito lo dice, quizás no había muchos libros, pero dice, había poder de Dios. Había un énfasis, ¿verdad?, en esa dependencia de la presencia de Dios, y eso, ¿verdad?, es un punto que estoy trayendo como algo, ¿verdad?, positivo, en el sentido de que a pesar de que no había quizás mucho estudio teológico y mucho conocimiento, sí está esa dependencia de la presencia de Dios y de la sabiduría que viene del Espíritu. Y podemos ver todo ese trasfondo de conocimiento, y cuando digo conocimiento estoy hablando de un conocimiento a base de esa experiencia, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Pero por otra parte, el énfasis y el mensaje que muchas veces se tornaba, por llamarlo de alguna manera, un punto de vista escapista, y tiene que ver con lo que el hermano José estaba diciendo, que es cuando el mundo, ¿verdad?, está en esta debacle, el mundo está en perdición, está en tinieblas. Hay cierto momento, ¿verdad?, donde se estaba predicando de esa inminencia, y todavía se sigue predicando, porque todavía se debe seguir predicando. O sea, no es algo que se quedó en el pasado, es algo que sigue vigente, ¿verdad?, por si acaso tengo que hacer la salvedad. Pero muchos lo tomaban como un tipo de escapismo, escapar por tu vida para sencillamente huir de la ira que iba a caer sobre la tierra, cuando en realidad el evangelio es mucho más que eso, es poder de Dios. Y cuando se habla del poder de Dios, y que se estaba también viviendo en aquel momento el poder de Dios, mucha gente quizás vino por evitar quizás el momento de condenación, y ni aún eso, ¿verdad?, puede aguantar o sostener a una persona dentro del camino del Señor, porque lo único que nos sostiene es su gracia, es su amor, es ese favor derramado sobre nuestras vidas. Y sabemos que aunque mucha gente aceptó y creyó en esa palabra, lo hicieron por un tipo de temor, y el temor, ¿verdad?, no aguanta a nadie, aunque sepa que es inminente, no aguanta a las personas, sino que es el amor de Dios el que atrae, ¿verdad? Eso es uno de los puntos, por lo menos en esa pregunta, lo que podíamos traer. ¿Qué tradición debería conservarse? ¿Cuál debería revisarse a la luz de tiempos actuales? Pues por lo menos en mi caso, pues señalo la parte esta del escapismo, que no es un escapismo como tal, sino más bien recibir la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Ese es el punto. Pero veo la parte, ¿verdad?, que en aquella época, a pesar de que no había mucho conocimiento, había una dependencia más en cuanto a la presencia de Dios. No sé si alguien quiere abundar un poquito más en algo más. En cuanto a las cosas que todavía deben de conservarse, ¿verdad? Tradicionalmente, la iglesia que no ayuna, que no ora, que no lee la palabra, óigame, algo está pasando allí. Esa tradicionalmente nosotros recibimos, de hecho, como decía mi hermano Henry, nosotros hemos recibido un evangelio donde lo primero que se nos dijo fue boa, ¿verdad? Oración, ayuno, ¿verdad?, y palabra, Biblia, ayuno, eso fue lo que se nos enseñó. Y eso es lo que hemos recibido, y realmente funciona. Y exacto, y eso es algo que se debe de conservar. Es algo
tradicional en el sentido de que quizás pues se tuvo, y es porque esto mismo estábamos hablando del tema anterior cuando decíamos de que no había muchos libros, pero había poder de Dios. No era únicamente en cuanto al conocimiento, sino que el grado de sometimiento de muchos hombres de Dios, muchas personas dejaban todo, amado. Y eso es una gran verdad, cuando la gente de Dios estaban dispuestos a ir a los montes a orar. Había montes que se preparaban para Dios. Hoy, ¿verdad? Hoy tenemos nosotros como pastores, preparamos los altares con mucho aire acondicionado y no viene la gente. Entonces antes la gente te lo veía con un machetito talando para ir al monte, y hay montes altos y montes donde la gente decía, ahí hay culebra, ahí hay ardilla y cosas, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico podemos decir, ¿verdad? Y cosas que pueden hacer daño. Sin embargo, esa gente no le tenía miedo a nada de esto porque iban buscando una experiencia. Y esas cosas que tradicionalmente heredamos son cosas que no se deben de perder. De hecho, ahí yo añado el asunto, o más bien resumir, prácticamente era la pasión. O sea, había una pasión, había una entrega por Dios que impulsaba a esta persona a hacer este tipo de actividades. O sea, no era simplemente como que esto es un checkmark, ok, pues quiero ser salvo, pues ora, pues ya tengo checkmark, leí la Biblia, tengo checkmark, ayuné, tengo checkmark, está todo bien. O sea, había una entrega, y entonces, o sea, yo quería más de Dios, yo quería conocerle a Él. No había muchos recursos como hoy día. De hecho, hoy día tenemos tantas comodidades y como que nos tiramos para atrás. En ese entonces habían, por así decirlo, si lo comparáramos con hoy, muchas deficiencias de que había poca palabra. Hoy día prendes el teléfono, el YouTube, cualquier plataforma, puedes escuchar palabras de Dios, tienes 20,000 Biblias para leer. O sea, hay tantos recursos y no los aprovechamos. En ese tiempo escaseaban, pero la gente se entregaba más. O sea, como que miro hacia los lados, no tengo nada, pues solamente me queda mirar al cielo. Y entonces se conectaban con el cielo y recibían del Señor. Y por eso se podía ver esa comparación de que por un lado tenían deficiencias en cuanto a quizás a conocimiento, pero en cuanto a esa vida devocional y esa entrega con el Señor, hace evidente la manifestación de los milagros. O sea que, como estábamos diciendo, entonces esa dieta boa todavía sigue funcionando, y yo creo que esto hace contraste igualmente que cuando nosotros vemos que en este tiempo, hablando de la comida física, también están volviendo a lo que se llama orgánico, aunque ya eso se ha comercializado, ¿verdad? Ya se ha hecho como un eslogan comercial, pero la realidad es que el mundo, ¿verdad? A pesar de los avances y las formas de producción y producción masiva, ¿verdad?, de alimentos, muchos están, porque sale más cara al orgánico, porque ve que es más puro, han pasado en la tierra. Pues eso mismo sucede con estos ejercicios espirituales, y creo que terminamos contestando la pregunta número 2, que precisamente es qué cosas hizo bien la iglesia del pentecostalismo criollo en el pasado que todavía hoy nos benefician, y ya creo que abundamos en ese punto particular. Cada uno de nosotros hicimos todo, ¿verdad? Esa parte. Entrando entonces, ¿verdad?, dentro del tiempo presente, hay una pregunta que, ¿verdad?, esta podría dividirse y podría, ¿verdad?, tener varios enfoques, pero particularmente voy a leerla, por lo menos la del presente, porque cada vez en la conversación terminamos contestándola. Dice, ¿se podría decir que la iglesia está dormida? Esa es la número 1 en cuanto a tiempo presente. Número 2, ¿hasta qué punto las prácticas y enseñanzas de la iglesia han sido moldeadas por el entorno secular? ¿Está la iglesia siguiendo al mundo o guiando al mundo según la palabra de Dios? Eso también tiene mucha tela que cortar. Y la tercera pregunta dentro del tiempo presente, ¿qué roles juegan las nuevas tecnologías en la expansión del evangelio del reino? Así que vamos a comenzar con esa primera pregunta, que está bien interesante, entrando ya en el tiempo presente. ¿Se podría decir que en el tiempo de hoy la iglesia está dormida? Amén. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Entiendo, la iglesia de hoy no está dormida. Al contrario, creo que está más despierta que nunca. Nosotros como iglesia y cada uno de nosotros entendemos que porque haya un sector, porque recuerde bien claro, la Biblia lo dice, no estamos ajenos a lo que dice la palabra, es que hay 5 vírgenes prudentes y 5 fatuas. Y hay 5 que ya están preparadas, pero 5 están durmiendo.
Entonces, dentro de esto, pues nosotros sabemos que hay unas que se van, unas que se quedan, unas que se van. Y entonces la iglesia todavía, lo que está alrededor de nosotros no es únicamente de la iglesia, no es Puerto Rico únicamente lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, no. Amado, en los 4 cantones de la tierra está la iglesia esparciéndose el evangelio, y hay gente en esta hora, nosotros estamos aquí, y hay gente ahora mismo sufriendo y muriendo por la causa del Señor. O sea, y hay gente que están, como uno dice, allí, óigame, poniendo la cabeza en un picador y diciendo todavía, aunque me quite la vida, sigo aquí diciendo Jesucristo es el Señor. La iglesia no está dormida. Cierto es que hay unas situaciones que ha tomado ciertas personas, pero por este grupo de personas que han tomado otras posiciones, no podemos afirmar que la iglesia duerme. Yo me más o menos por la línea del pastor, y en el sentido de que se pudiera decir que hay sectores que sí. Y yo utilizaría un otro término. Yo diría la iglesia está cómoda. Dentro del círculo de nosotros, que es lo más que conocemos, pues podemos decir que la iglesia está cómoda. Y entonces esa comodidad puede hacer que una que otra como que empiece a dormitarse. Pero sí, dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia en el sentido general, siempre va a estar viva, siempre va a estar alerta, porque siempre va a haber ese llamado de Dios, donde quizá, como le pasó a Samuel, que dice la palabra que antes de que la lámpara se apagara, llegó la palabra de Dios. Siempre va a pasar eso. Si la iglesia en el sentido general llegara un momento como que toda está como que sucumbiendo a dormirse, siempre va a llegar esa luz de Cristo que así, no, despierta, y Dios va a mover las cosas, porque la iglesia es un organismo vivo que tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Dentro de esta pregunta, ¿verdad? Surge porque muchas veces vemos esta frase o este comentario dentro de muchas personas que encuentran que la iglesia se encuentra dormida. Pero sabemos que cuando hablamos de la iglesia hablamos del cuerpo de Cristo, y hay muchas cosas que a veces nosotros no nos enteramos que están sucediendo, o que la prensa no le da énfasis, o que nosotros no nos interesamos quizás en entrar en ese punto. Pero realmente la iglesia se está moviendo. La iglesia está moviéndose en ámbitos que a veces que nosotros no desconocemos, ¿verdad? Quizás a nivel personal usted no sabe que está haciendo un ministerio, pero basta con salir. Muchas veces nosotros durante el día, hay veces que he tenido que los fines de semana ir a diferentes reuniones, a diferentes lugares, y es maravilloso cuando uno se encuentra el cuerpo de Cristo. Vas más adelante, se encuentra una iglesia repartiendo tratados, haciendo servicarros de oración en un lado, y te lo encuentras de sorpresa. Vas a una plaza y allá está una iglesia repartiendo alimentos, y tú dices, wow, todo esto está pasando, pero uno no se entera de esto porque no sale en la prensa, no sale muchas veces en los medios, y aún en este tiempo hay muchas cosas de los medios que hasta están restringiendo estas cosas, ¿sabes? Lo que se llama los algoritmos y todo esto, hay veces que no salen, porque recuerdo que en una ocasión, y esto lo digo por experiencia propia, fuimos a un lugar, las personas dicen, mira, sí, tenemos la página, y buscando, nos dio trabajo encontrar, hasta que la encontré, pero no fue fácil conseguirlo, lo que ellos estaban haciendo, y ellos era un grupo de iglesias que estaban convocando y no estaban llamando para hacer el trabajo ellos solos, lo querían involucrar a otros también en un trabajo particular, y decían, mira, aunque hayan iglesias que no compartamos quizás algunas ciertas costumbres, pero en esto todos estamos de acuerdo. Yo creo que todos queremos llegar a la necesidad de la comunidad, y estaba haciendo un trabajo que yo decía, wow, qué tremendo cómo se están moviendo, pero me di cuenta cuando comencé a salir del entorno, y no necesariamente, ¿verdad?, porque iba a ser lo mismo, sino que al salir me topo que la iglesia sí está trabajando. Y qué bueno es cuando nosotros también, esto lo digo para que usted, cuando se encuentre un grupo, aunque usted no esté haciendo eso, dele gracias al Señor y diga, Señor, úsalo, únase a eso. No estoy diciendo que se una en ese momento, a lo mejor no tienes tiempo, no tienes el espacio, pero nosotros tenemos esa conexión en el espíritu, nos ponemos a unir también espiritualmente, y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar. No diga de que eso es una iglesia por allá haciendo algo. No, usted también, aunque no pueda estar en ese momento compartiendo con ellos, sí, Señor, toca las vidas, que puedan seguir. Usted se concerta porque somos parte de un mismo cuerpo. Quiero aquí también, ¿verdad? Aquí Maximil nos menciona también la comodidad más allá de un lugar físico, es un estado del individuo, un estilo de vida muy superficial en lo referente a lo espiritual y conexión, ¿verdad? Eso entiendo que
tiene que ver con la pregunta anterior de la que habíamos hecho. Y siguiendo, ¿verdad? Dentro de la línea de ahora, ¿hasta qué punto las prácticas y enseñanzas de la iglesia han sido moldeadas por el entorno secular? ¿Está la iglesia siguiendo el mundo o guiando el mundo según la palabra de Dios? Una palabra también compuesta, pero esa también, ¿verdad? Está aquí, la tiramos a verdad en esta hora en foro. Amén. Yo entiendo en esta parte, amado, mire, la iglesia, hubo un tiempo donde para nosotros el ser pastor, primero, claro, es el obrero, luego ir escalando, ¿verdad? De pastor y otros, ¿verdad? Según sus concilios, tienen su forma, cómo la iglesia va a ir creciendo y cómo el miembro va a ir creciendo hasta alcanzar, ¿verdad?, el grado de reverendo y todo esto. Pero en el día de hoy tenemos que, digo lamentablemente porque es que cuando a nosotros se nos llama como pastor, ¿verdad? Nosotros somos pastores y como pastor se nos llama a un sitio, pues y si nos hace la presentación, pastor, usted ve que todo el mundo, pues como que no hay esa atención. Ahora, llámele a una persona doctor. Y entonces vemos como lo secular está llamando mucho más la atención, porque Dios nos llamó doctores, Dios llamó pastores. Entonces, un llamado genuino que es pastor, como que usted siente y el que está allí sabe, y cuando usted va a una de estas reuniones, porque usted quizás no tiene ese grado del doctorado, se siente como que no es nadie, delante de un doctor, ¿verdad? Y de hecho hay muchos que lamentablemente dentro, ¿verdad?, de los que han ido cambiando la historia de la iglesia, ¿verdad? En el sentido de que los ministerios los cuales el Señor Jesucristo instituyó y dijo estos son, pues ahora parece que otros están metiendo el secularismo dentro de la iglesia, llamándolos ahora doctores, y esto pues como que ha llamado mucho más la atención y le ha gustado a una parte, ¿verdad?, de dentro de la iglesia, y pues hasta allí lo dejo. Vamos a ver por ahí. Bueno, yo voy un poquito más atrás. Era que antes la iglesia era la que ponía la pauta. Ahora es al revés. Y por darle un ejemplo, las artes donde tuvieron difusión fue en las iglesias. Tú ves estas catedrales y la arquitectura, los vitrales, y la gente hoy día las contempla como obras de arte. Y así pasó con muchas de las cosas, de que nacieron de la iglesia y entonces la iglesia impactó al mundo con eso. Hoy día es al revés. Hoy día lo que hacemos es qué le funciona a los de afuera para traerlo acá, en el sentido de volverle el evangelio como que profesional. Exacto. Y entonces todo es yendo más allá de lo que mencionaba el pastor sobre el aspecto de la educación y de que la gente reciba títulos doctorales. Hoy día inclusive eso sirve de limitación. O sea, tú no puedes ser pastor si no tienes un título académico. Y yo entiendo que la gente debe prepararse. Pero no me preparo para ser pastor o para ser ministro. Me preparo porque lo soy. O sea, no es lo mismo que Dios me llama, yo tengo esa pasión en mi corazón de servirle, y porque quiero servirle, me apropio de todas las herramientas que tenga a mi alcance para que sea potenciado lo que Dios quiera hacer. A que entonces me pongan un montón de reglas y de escalones como para yo alcanzar cierto grado, y para que entonces la gente sí me empiece a mirar. De que entonces, como decía el pastor, si eres un simple pastor, pues nada, no te escucho. Ahora, si tú eres el licenciado, el psicólogo, el conferencista, doctor, ahora sí te escucho. Y entonces, no es que la educación sea mala, pero son cosas que deben mantener distancia, por así decirlo, distancia y categoría. Dentro de lo académico, yo le reconozco el título de doctor. Dentro de lo espiritual, no. Dentro de lo espiritual yo reconozco el llamado y el ministerio que Dios pone en cada persona. Y dentro de esto que precisamente en este tema que están trayendo, ¿verdad?, es necesario tener este balance, porque lo que se está hablando es parte de lo que se conoce, aunque es un tema amplio, es la cultura de cancelación. ¿Qué es la cultura de cancelación? Eso lo estamos viendo mucho. Si usted se pone a ver un programa de un panel de noticias, como los programas que vemos en la televisión, donde hay un panel de reporteros, invitan a un político profesionales o alguien para opinar de cierto tema, pues usted va a ver que cuando entren a hablar ciertos temas, le van a preguntar si es algún tema de salud y la persona está diciendo no, porque esto es de esta manera. Ah, ¿usted es doctor?
¿cuál es su área de expertise? Y comienzan a tratar de denigrar o minimizar la opinión de esa persona, aunque la información que traiga esa persona sea correcta, porque buscó referencia, porque buscó los textos de profesionales o de expertos en el área, porque lo está diciendo esta persona, pues ya quiero cancelar lo que está diciendo. Y esto se está metiendo también y ha entrado dentro de la iglesia y del pueblo del Señor. Y ahí es que entonces entra el peligro. Ahí es que tenemos que levantar la alarma y hacer un balance. Porque bien como estamos diciendo, sí existen títulos, ¿verdad? Que esto no le quita ni nada. Porque el título más grande que podemos tener es ser hijos de Dios, ¿verdad? Ser hijos de Dios es el título más grande. Pero ante este mundo, ante esta sociedad, se están dando ciertos bloqueos, ¿verdad? Se quiere bloquear tanto a la iglesia como a individuos, dentro y fuera de la iglesia lo están haciendo, pero en nuestra sociedad se está viendo esta cultura de cancelación donde están forzando muchas veces también a que esto ocurra, ya que si no eres tal fulano de tal, no tienes este título, pues ya te tratan de sacar, ¿verdad? O de minimizar la opinión que tengas acerca de X o Y tema, ¿verdad? Por eso no podemos caer entonces en ese juego, ¿verdad? De que ahora ellos es como el boxeador, que hay veces que primero empiezan estudiándose y ya cuando otro le coge el ritmo, el otro se tiene que ajustar al ritmo que el otro me está dando, y eso es lo que estamos hablando. El mundo muchas veces está marcando el ritmo en que nosotros vamos a ir, pero lamentablemente, ¿verdad? Y gloria a Dios por Jesucristo, que cuando se trata del reino de Dios, todas estas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos conscientes de nuestra identidad en el Señor, no debemos temer ante el gigante, ante que se pare de frente con cuál título, aunque, ¿verdad? Suena fácil, pero cuando uno lo enfrenta, no es muy, ¿verdad? No te sientes muy seguro, pero qué bueno es que cuando tú ves al gigante y tú sabes quién está contigo y tú el que sale vencedor, es algo maravilloso. Por eso no podemos entonces rendirnos, ¿verdad? A que el mundo sea el que marque el paso, sino que nosotros poder entonces entrar dentro de la identidad y quiénes somos realmente y a qué el Señor nos ha llamado. Que si Él nos llamó, Él nos va a respaldar en aquello que nos ha llamado, aunque traten de cancelarnos, aunque a la cultura de cancelación trate de cancelarnos. Mira, ahí Minali escribió: entiendo que cuando no se instruye a la iglesia por la palabra de Dios, le es más fácil al enemigo convencer con doctrinas erróneas e incluso permitir dentro de la iglesia muchas cosas sin discernir. Amén. Amén. Siguen los hermanos por ahí comentando. Gracias por sus comentarios también, ¿verdad? Acerca del tema, ya que sabemos que es un tema muy interesante, ¿verdad? Y que podríamos en cada tópico, ¿verdad?, coger un programa quizás completo, pero le estamos, ¿verdad?, trayendo esto a modo de conversación y abuelo de pájaro, para que usted vea que estamos trayendo temas actuales, cosas que están ocurriendo y por qué sucede muchas veces esto. Es también porque la sociedad está marcando también esto dentro de la iglesia. Y entrando entonces en este punto, ¿qué roles juegan la tecnología en la expansión del evangelio del reino? Aquí está para mí una navaja de doble filo. La tecnología. Ahora mismo precisamente estamos usando la tecnología para llegar hasta donde los hermanos, todos aquellos que están conectados, aquellos que quizás no lo vean ahora y lo vean más tardecito, aquellos que están fuera de Puerto Rico. Tenemos la bendición, ¿verdad?, de tener estos avances en las comunicaciones y en diferentes ámbitos donde es de bendición, pero también puede caer, ¿verdad?, en la otra parte donde puede venir distracción y muchas otras cosas, ¿verdad? Que no me voy por ahí porque entonces sí me quedo yo ahí hablando. Amén. También quiero añadir a lo que está diciendo el hermano, es una bendición el poder tener, ahora mismo nosotros estamos a través de Radio Justicia, damos gracias a Dios por esta grande bendición y podemos llegar a muchos países, además de muchas personas, muchos países, lugares donde jamás nosotros pensamos que podíamos llegar. Y cierto es también la parte un poco, ¿verdad?, que digamos en cuanto a esto, los medios de cómo nos ayudan en cuanto a la prédica y al alcance del evangelio. Muchas de iglesias, de hecho la iglesia de nosotros tiene un programa de Zoom que hacen, ¿verdad?, que los hermanos que están en sus hogares pues puedan también escuchar y tener esa ¿verdad?,
esa bendición de poder escuchar cuando ellos por alguna que otra situación, ya sea de enfermedad o ya sea de la situación que tengan, pues pueden escuchar el programa aún desde sus hogares. Pero, como dijo nuestro hermano Henry, también está la parte donde muchos se acostumbran a esto y entonces la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Entonces se nos olvida lo que dice la palabra y ya usted ve los hermanitos allá con la tacita de café o la tacita de chocolate, ¿verdad? O el refresco. Y recuerde que cuando nosotros estamos en el culto, a la hora del culto, usted está en el templo adorando, glorificando a Dios y pendiente, ¿verdad? Allí no está, ¿verdad?, sentado como, ¿verdad? Ahora en la casa, la comunidad de la casa, es todo esto, como dijo el hermano Josué en el tema anterior, la comunidad de la iglesia ha hecho que la iglesia muchas veces duerma y de la realidad bíblica y muchas veces pues han tomado estos medios y lo que es de bendición, porque recuerde que cuando estábamos en la cuestión de la pandemia, esto fue algo que fue sí o sí, o aprende, porque esto, ¿verdad?, nos hizo a nosotros entrar prácticamente obligados y a testear, y ahí bien hermanos que todavía decían, yo no sé cómo conectarme allí, yo no sé cómo hacer, pero tuvimos que hacerlo. Gloria a Dios por lo que aprendimos, pero hay quien se ha quedado en esa línea y ahora no quiere ni siquiera ir a la iglesia, y esa parte es peligrosa. Es que de hecho ahí yo añado, y ya en una ocasión había hablado esto con Henry, de lo que es la iglesia, la carta. Y aquí hago un paréntesis. La tecnología ni es buena ni es mala. Sí va a exponer o a potenciar la bondad o la maldad que hay en nosotros. Por ejemplo, una persona que no quiere cumplir, como decía el pastor, con el asunto de esa coinonía entre hermanos, de esa congregación, y simplemente quiero tomar mi posición cómoda, pues mira, pues si la iglesia transmite los cultos online, pues yo me quedo en mi casa y los escucho. Pero entonces cuando llegue el momento en que quizás no me guste ese mensaje, pues me desconecto de ahí y busco otro mensaje más. Este tampoco me gusta, voy y me busco otro. O sea, también está esa posición, pero no es el problema de la tecnología, sino el problema del corazón de la persona. De que si hay cosas que nos auxilian en el proceso o la propagación del evangelio, y entonces son herramientas que son de bendición. Y darle un ejemplo clásico, en un momento dado se decía que la televisión era el cajón del diablo, y después el mismo que decía que el cajón era del diablo fue el que usó ese cajón para ganarse. ¿Cuántas almas no se ganó para Cristo ese ministerio? Porque entendía de que llegó un momento dado que quizás al principio como que antagonizaba la tecnología, y después entendió, espérate, la tecnología ni es buena ni es mala, ¿qué uso yo le voy a dar? Y esa debe ser la posición de la iglesia, ¿qué uso le voy a dar? ¿Voy a glorificar a Dios o no voy a glorificar a Dios a través de ella? Voy a tomar una posición cómoda para mí, y entonces pues simplemente me sirvo de ella cuando yo quiera escuchar algo, y cuando no, pues no me desconecto, o sí mantengo la reverencia, porque hay personas que yo no puedo pretender que un encamado llegue a la iglesia, y no, porque ahora dice que se congregue, pues el encamado tiene que ir con tu camilla a la iglesia. Pero sí, la persona quizás desde su casa, con sus limitaciones, tiene reverencia y coge ese espacio, y es como si estuviera en la iglesia con los otros hermanos. Y así Dios lo ve y así Dios lo premia. Hay otro que quizás, pues como decía el pastor, con la tacita de chocolate y café, fíjate, yo prendo ahí. Es más, lo prendo y algunos hasta se desconectan simplemente para que vean que estoy ahí, pues lo dejo prendido y se ponen a hacer otra cosa. Porque como que pierden de noción el asunto esa de la reverencia al Señor. Y es bien importante, ¿verdad?, que dentro de este rol de las tecnologías, es sumamente importante que nosotros controlemos la tecnología y no que la tecnología nos controle a nosotros. Que esa parte a veces es bien difícil de nosotros notarla, ¿verdad? El que cae en cierto tipo de adicciones dentro de la tecnología no logra verlo, y uno se niega, uno dice no, pero ahora mismo hay ciertos, ¿verdad?, estudios, hasta el mismo celular te dice cuánto tiempo tú estás, hay una partecita que te dice cuánto tiempo pasaste en cada aplicación y todo esto, ¿verdad?, se puede ver ahí. Bueno, vamos a la parte de futuro, y hay unas preguntas aquí muy interesantes. La número 1: ¿volverán a aparecer figuras de predicadores prominentes que gocen del respeto y el poder de convocatoria a la unidad similar a la que ejercieron Guille, Rashki, Rafael Torres Ortega, o surgirán iniciativas esporádicas en momentos particulares en la historia de la iglesia? Número 2:
¿Cómo debe la iglesia fomentar la formación de los próximos líderes? Y voy a dejarla hasta ahí, ¿verdad? Aunque la apunten por ahí. Yo sé que mi esposita Yaritza está por ahí poniendo las preguntas también dentro del chat de Facebook. Así que ahí puede verlas, ¿verdad? También para que usted pueda hacer su reflexión y su análisis dentro de estas preguntas. Vamos a entrar entonces ¿verdad? Dentro de esto, y también la tercera tiene que ver con la tecnología. Dice hasta qué punto las nuevas tecnologías se aplicarían y serían parte de la expansión del evangelio del reino, ¿verdad? Y quizás en un futuro, si, bueno, ya hay cosas que se están viendo que a lo mejor ustedes no saben, pero ya están por ahí. Vamos a entrar entonces, si volverán a aparecer estas figuras, ¿verdad? Prominentes en el sentido, ¿verdad? No estamos hablando de en cuanto de que se muevan en la misma unción, el mismo poder, porque sí hay gente que es el mismo espíritu, y hemos visto, ¿verdad? Que se mueven en la misma unción, se mueven en el mismo poder, pero estamos enfocándonos en lo que se refiere a este respeto y poder de convocatoria, ¿verdad? La unidad como existía en ese tiempo. Amén. Yo entiendo, amado, que cierto es, cada ministerio y cada líder tiene su tiempo. Y la Biblia habla de que cada cosa, ¿verdad? Tiene, debajo del sol, todo tiene su tiempo. Estos hombres de Dios tuvieron su tiempo e impactaron nuestra iglesia, ¿verdad? En esos años. Y cierto es que, como acaba de decir nuestro hermano Henry, la línea espiritual como tal, la carga del Espíritu Santo, no la carga ninguna persona. En el momento dado que aún cosas más grandes que las que nosotros como testimonio pudimos escuchar o ver, en este tiempo todavía siguen ocurriendo cosas aún mucho más grandes y más poderosas, ¿verdad? Salvación y aún, ¿verdad? Pero cierto es que quizás el comparar la vida, porque quizás la pregunta también se gira a eso, comparar la vida quizás de algunos de ellos, muchos de ellos, muchos dirán, wow, no se ha levantado un hombre como G.J. Ávila en la oración, un hombre que estaba ahí desde por la mañana hasta por la tarde orando, bueno, y todas estas cosas quizás no se oye porque no hay personas que están quizás publicando lo que hacen en oculto, pero cierto es que sí, todavía hay gente que ora, que sostiene. Puerto Rico está de pie por esas rodillas que todavía no se han doblado ante Baal. Hay gente que están sosteniendo la isla, pero no están en los medios, no están por ahí diciendo, ¿verdad? Quiénes son o qué hacen, sino más bien, ¿verdad? Lo están haciendo delante de Dios, y por eso este país está de pie. De hecho, una de las testimonios más grandes que podemos notar es, amado, cómo todos esos huracanes pasaron alrededor de nosotros, ¿verdad? Y todavía la gente está mirando qué fue lo que pasó. Todavía hay rodillas que están aquí, ¿verdad? Y ministerios como el de hermano Rasky, que los conocemos, ¿verdad? Y sabemos que aunque hay mucha gente, pues discrepan, pero es el profeta de Dios, es el profeta que Dios levantó para la isla y es el profeta de las naciones. Y hubo una profecía de una vez de alguien que dijo que el del profeta de Dios, que cuando muera el profeta de Dios, entonces iban a venir todas estas cosas. Y muchos decían, puede ser G.J. Ávila, pero G.J. Ávila decía, yo soy evangelista. Dios me llamó como evangelista. Y tengamos cuidado porque hay una profecía de muchos juicios, muchas cosas que vendrán. El profeta de Dios en Puerto Rico es ¿verdad? Llamado por el Señor, fue el hermano Jorge Rasky. Y aún en profecías, en el clamor, y vuelvo a decir, ¿verdad? Muchos quizás discrepen, otros digan, no, hay profetas, muchos profetas en este tiempo, pero profeta de la nación, que aún se paró en el Capitolio y aquellas personas temblaban allí cuando él decía lo que iba a ocurrir del apagón de aquellos días, y en ese mismo día no pasaron una hora cuando Puerto Nuevo explotó una de las calderas allí, y se dieron cuenta que lo que se había dicho en clamor, pero como dice hermano Henry, los medios se quedaron callados. Nadie dijo nada. Nadie dijo que horas antes en el clamor se había dicho esto. Y gracias a Dios damos que la voz de estos profetas todavía sigue siendo respetada en un sector. Hay un sector que todavía respeta porque sabe que los dones son irrevocables. Y hay un don, hay algo maravilloso que Dios depositó en este varón y lo respetamos, ¿verdad? Como esto. Cada uno, ¿verdad? De nosotros tiene su estilo, su forma de pensar en cuanto a esto. Pero creo firmemente, ¿verdad? Que sí, todavía hay hombres de Dios, todavía hay gente de Dios, no con el nombre de ellos,
pero haciendo aún cosas más grandes. ¿Sabe por qué? Porque iremos de gloria en gloria y de poder en poder, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Bueno, en esa parte yo diría que más bien, a ver cómo le menciono, nosotros hoy día es tan difundida tantas las cosas que es como si compitieran. Por darle un ejemplo, si usáramos el baloncesto, la gente reconoce la figura de Michael Jordan. Entonces, si comparas a Michael Jordan con su entorno, pues como que sobresale. Hoy día quizás hay gente que está a ese mismo nivel que él, pero como son tantos que están al nivel de él, pues entonces es difícil ver una figura principal. Que es como decía, o sea, la unción está, o sea, los ministerios siguen, pero entonces como se han diversificado tanto y somos conscientes de esa diversificación, pues se nos hace difícil ver como una figura principal. Que quizás pues eso no suceda hoy día. Pudiera pasar que hay un ministerio extraordinario y todo, pues mira, vamos a pedir ese ministerio y resurge una figura así parecida. Pero la tendencia me da a entender de que no necesariamente va a ser así, pero sí el que la iglesia siga avanzando y que sigan habiendo ministerios poderosos, inclusive mayores que ellos, sí. Pero obviamente, como les mencioné, como son tantos, hay tantas luces, por así decirlo, quizás en el norte, en el sur, en el este, el oeste, pues uno no se incline solamente a una sola figura. Amén. Por aquí tengo comentarios de nuestra hermana Minali que dice: creo que los hay, sé que hay siervos y siervas de Dios alineados con el propósito de Dios. Y anteriormente, ¿verdad? Nuestra hermana Diani también había comentado acerca del tópico anterior. Nada como estar juntos alabando, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a los hermanos que comentan y se conectan dentro, ¿verdad?, de su programa Bastión. Y, ¿verdad?, como bien estaba comentando mis hermanos aquí, pues, el pastor y mi hermano Josué también, dentro de este tiempo está este fenómeno, ¿verdad?, que nosotros tenemos y tiene que ver también con la tecnología. Y es que en el tiempo de antes, al no existir quizás muchos medios, era como que más céntrico, ¿verdad?, las figuras prominentes. Hoy día y siguiendo el ejemplo que está utilizando Josué, existe esta competencia dentro de los fanáticos del baloncesto. Está LeBron James y está Jordan. LeBron James ha sobrepasado muchas de las marcas y cosas de lo que hizo Jordan, pero no estaba con esta fama tan fuerte al nivel de Jordan. O sea, todavía hay gente que discute de que no, Jordan, no hay nadie como esa leyenda por la forma en cómo se movía y todo eso, pero cuando van a los números dicen, espérate, pero este tiene ciertos números, y es porque la admiración también, en el caso de, ¿verdad?, hablando de este deportista, hay mucha admiración, pero también está lo que se llama el mucho hate. El hate es como que desacreditación. Y lamentablemente esto también está ocurriendo en este tiempo, la desacreditación rápido, y hay veces que no es desacreditación dentro del mismo pueblo de Dios, sino es de diferentes ámbitos. Hay veces que se mezclan los dos, el pueblo de Dios contra un creyente que no cree que este hombre es de Dios, que eso sí siempre ha pasado, lo hemos visto dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estas divisiones que también mencionan la palabra. No lo estoy trayendo a modo de crítica negativa, sino de algo que incluso ocurrió en tiempos bíblicos, donde habían ciertos desacuerdos y ciertas cancelaciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando estamos viendo en este tiempo que está este fenómeno donde cualquiera puede opinar, donde cualquiera puede minar, y yo soy bendecido por una persona, ¿verdad?, por el ministerio o por Dios a través del ministerio de esa persona, y luego más adelante escuchar algo o ver algo negativo a través de los medios, porque inmediatamente ya hay una persona que lanza un mensaje, un comentario, una postura, un video, le dedican videos completos a ministerios para denigrarlo. Y estas figuras que en un momento dado existían antes del tiempo del internet, aunque hay personas moviéndose en una gloria mayor, en una unción mayor, tienen un tiempo menor de impacto general. Cuando digo impacto, es un impacto masivo, ¿verdad? Si Dios lo determina, esa persona va a durar hasta el tiempo que es determinado, pero la persona sigue moviéndose, la persona sigue haciendo la voluntad y la verdad, y haciendo lo que el Padre le puso para que hiciera, llevando a cabo el ministerio.
pero sin embargo a nivel masivo, pues como que vemos que de momento, al igual que hay mucha gente que ha sido bendecido, a la misma vez a misma gente que es bendecida, viene una palabra negativa y le quita. Por eso es que en ese sentido, a pesar de que sí, por lo menos encuentro de que hay personas que se están moviendo con la misma unción, aún en cosas mayores, y cuando digo cosas mayores, no solamente en la cuestión de los milagros, es llegando a lugares donde antes no se estaba llegando, donde la iglesia quizás había puertas cerradas y ahora hay puertas abiertas. Quizás no va a tener esa prominencia o fama, por decirlo así, más bien es la fama, la parte de la fama, porque como dijimos ahorita, la iglesia sigue trabajando y aún en lo secreto está llegando a las vidas que tiene que llegar. Una cosita, hermano Henry. Una de las cosas por las cuales nosotros hoy, como estaban hablando los hermanos de la figura de Michael Jordan, aún de los hombres de Dios como Gigi y todos estos hombres, ellos descubrieron algo. Ellos descubrieron algo del evangelio que nadie había llegado allí. Y al ellos ser, como digamos, los pioneros, porque óigame, la gente en las iglesias ayunaba, la gente en las iglesias oraba, pero cuando este hombre rompió a meterse no en 10 ni en 12, sino en 40 días de ayuno y oración, comenzó a entrar en a romper unos niveles que nadie se había escuchado, Entonces eso fue lo que prácticamente estableció su nombre dentro de la historia del pentecostalismo, que aún para llegar, como dice, ahora no hay gente que llega a 40, hay gente que todavía ya pasó los 40. Y hay gente que todavía ayunan más. Y hay gente que todavía, porque si vamos a la historia como tal de República Dominicana, un Luis Urbáez, ese hombre vivía de rodillas y vivía de ayuno y oración, ¿verdad? Y las cosas terribles que pasaron, si usted busca la historia de Luis Urbáez en República Dominicana, eso fue tremendo. Pero Gigi y todos estos hombres, y el hermano, cuando vino el hermano Monraski, también era cuestión de la liberación. Se metió en la línea de la liberación. Óigame, y a la distancia estuvimos en campaña donde veíamos el hermano Rasky podía señalar con su dedo a los demonios, y él decía, ¿quién se imaginaba? Porque dentro de aquellos cuellos blancos que estaban allí dentro del mismo, él veía algo allí dentro de una persona y sencillamente lo señalaba, y ahí él caía, porque había esa unción, una unción de liberación que Dios había depositado. Y esta gente rompieron, ¿verdad? Es como decir, rompieron algo que nadie había visto en esa época. Amén. Amén. Y dentro, ¿verdad?, de este tema que estamos trayendo, a pesar de que ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Es un tema bien arduo, ¿verdad? ¿Cómo debe la iglesia fomentar la formación de próximos líderes? Una de las cosas es ahorrando de que envíe obreros a la mies, y nosotros estando dispuestos, ¿verdad? Para no dejar esa en el aire, ¿verdad? Es una de las partes de que la Biblia habla de eso, y la disposición de nosotros y seguir orando para que hayan líderes y personas que entren en diferentes ámbitos dentro de la sociedad, de los países, de los gobiernos, de diferentes ámbitos, porque estamos viendo eso que el Señor sigue haciendo en este tiempo. Agradecemos a los hermanos que se han conectado por ahí y cada uno de los que han comentado también a través de las redes. Saludamos a Jacqueline Edward Mayo, Yarisa Torre, Ana Iris Piñeiro, Yachira Soto, Diani de Jesús, Max Emil, Ángel Meléndez, Minali Torres, Migdalia Reyes, Damaris Delgado, Lidia Díaz, Luis Santiago, Francisco Morales, Iris Fonseca, Mirna Velázquez, Ginel Cintrón, Evelyn de Jesús, Ani Torres. Dios les bendiga a todos y nos gozamos de que se hayan conectado juntamente con nosotros, y esperamos, ¿verdad?, que podamos en algún momento dado otra vez compartir un espacio como este. Agradecemos al pastor Miguel Pirela por aceptar la invitación y llegar hasta acá también para compartir juntamente con nosotros. Amén. Antes de despedirnos, amado, de la última preguntita, ¿sabes qué? Creo mucho en el amor, en el respeto, para fomentar estos nuevos líderes. Como dijo el Señor, amémonos unos a los otros, respetémonos como líderes y hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Amén. Así que este ha sido su programa Bastión y será hasta la próxima. Dios les bendiga.